asambleísta Andrés Páez. Gracias, señor presidente y colegas legisladores. A nadie debe extrañarle que el actual gobierno haya buscado tener una mayoría en el Congreso. Yo no recuerdo ningún gobierno que no haya buscado tener una mayoría en el Congreso. Y eso es absolutamente legítimo. ¿A quién se le puede ocurrir que solamente a este gobierno hay que pedirle que renuncie a su derecho y a su posibilidad de articular una mayoría parlamentaria? Por lo tanto, yo pienso que no hay que satanizar que el gobierno haya buscado y haya consolidado esa mayoría, y me parece que como tal tienen el derecho de llevar adelante su propuesta parlamentaria y por supuesto tiene derecho a llevar el Ejecutivo también su propuesta adelante. También es legítimo que la oposición o que los grupos minoritarios tengan su propia voz y puedan expresar sus disensos, y espero sinceramente que aquí en el Parlamento haya el ambiente propicio para quienes no estamos alineados con el oficialismo, ni tampoco con ciertas expresiones de oposición que han sido públicas, podamos también expresar nuestras posturas. Señor presidente, luego de la elección que se produjo de las autoridades de la Asamblea, el tema de la mayoría dejó de ser una cuestión de número, y esto ha pasado a ser una cuestión de orientación. La mayoría está constituida y ahora los ecuatorianos y ecuatorianas buscan saber cuál es la orientación que se le va a dar a esa mayoría. Y yo espero sinceramente que se le dé la orientación que usted, señor presidente, comprometió en su discurso inicial, que sea de apertura, de inclusión, de participación, y debo reconocer que usted está haciendo esfuerzos en esa dirección. Y me parece que es importante que el Parlamento sea el escenario propicio para la tolerancia que tanto se exige, pero que tan poco se practica. Porque yo he escuchado a sectores hablar e invocar la tolerancia, sin embargo fueron incapaces de venir a la posición del presidente de la República para decir que ahí efectivamente podían expresar su voz. Yo hablo no por el aplauso, yo expreso mi desacuerdo. Yo soy un demócrata, yo estoy en la oposición, mi partido se ha declarado en la oposición, pero estuve aquí a escuchar al presidente de la República porque creo que ese es un deber de los demócratas, incluso para poder cuestionar qué es lo que el presidente ha dicho o ha dejado de decir. Y creo que la tolerancia tiene que ser un ejercicio de todos, y debemos desarrollar la capacidad de extender la mano al adversario y de vernos aquí como adversarios, porque eso es natural. Si esta no es una cofradía, este no es un club social, este es un foro político, y aquí como adversarios que somos tenemos que vernos así, sin necesidad de llegar a mirarnos como enemigos y de buscar en la intolerancia una excusa para esas confrontaciones estériles que han liquidado con la credibilidad del Parlamento. Creo, señor presidente y colegas legisladores, que no podemos regresar a las épocas de las cavernas, en donde las acciones del propio Parlamento han impedido que el Congreso cobre fuerza y tenga prestigio en la sociedad. Yo aplaudo que el oficialismo haya rectificado hoy día y que haya consignado sus votos por Fausto Cobo. Todo el país sabe de mis diferencias con el oficialismo y sabe de mis públicas diferencias con Sociedad Patriótica, que han sido expresadas con altivez, con madurez y de una manera civilizada. Nada me une con Sociedad Patriótica, pero yo siempre dije que no podía establecerse como requisito para que un vocal del CAL sea designado el que cuente o no con el favor del oficialismo o con la simpatía del oficialismo. Y por eso yo aplaudo lo que ustedes han hecho hoy día, posibilitar la designación del coronel Fausto Cobo, por quien yo también voté, no por razones personales, sino por las mismas razones por las cuales votamos por el señor de la Cruz. Él era el candidato
propuesto por el oficialismo, la ley dice que ellos tienen derecho a tener esa vocalía y la misma reflexión hemos aplicado para la votación por la sociedad patriótica. Lo que no me puedo callar, señor presidente, es, y yo me anticipo a pedir por su intermedio a Secretaría, que se certifique si hasta el 5 de agosto cuántas bancadas efectivamente fueron registradas. Porque no vaya a ser que después aparezca una nueva bancada con oficio fechado el 5 de agosto y recibido el 5 de agosto. Entonces yo sí quiero, señor presidente, que por seriedad, porque aquí no se trata del presidente del Congreso o de la Asamblea o del Parlamento, no se trata del oficialismo o de la oposición, se trata del Parlamento como institución, y a ese Parlamento todos debemos defenderle. Y para evitar que se caiga en el descrédito, hay que saber a tiempo cuántas son las bancadas parlamentarias que efectivamente existen. El distinguido colega Zambrano ha hecho una propuesta que contradice lo que usted expresó, señor presidente, porque usted, al iniciar el debate para la designación del cuarto vocal del Consejo de la Legislatura, usted ha manifestado de que hay 3 bancadas constituidas: la de Alianza País, la de la Sociedad Patriótica y la de Pachacute con MPD y otros grupos que participaron en Alianza. Sin embargo, el nombre que se postula es de una distinguida colega que ha sido nombrada como integrante de un frustrado bloque que no ha podido registrarse como tal porque no ha tenido el número de firmas suficientes, que es la señora doctora Rocío Valareso. Si es que hay una persona que concurre a un acto de voluntad como la formación de una bancada parlamentaria y expresa su adhesión a esa bancada a través de su firma, no puede hoy día interpretarse de que la distinguida colega Valareso es ahora integrante o de Alianza País o de Sociedad o de la Alianza Pachacute MPD, a menos que, como consecuencia de los acuerdos políticos, hayan sucedido 2 cosas. La una, que se haya acordado darle al grupo ADE una vocalía en el Consejo de la Legislatura, aún sin ser bloque. Y la otra, que espero que sinceramente no haya sido así, de que tal vez considerando el contenido del tercer punto del orden del día se haya producido algún entendimiento. Espero sinceramente que no sea así, para que el Congreso no regrese a las épocas del toma y daca que le llevaron a su desprestigio. Por eso, señor presidente, no es un tema personal, y que eso quede en claro, no es un tema personal, es un tema de principios y de defensa del Parlamento como tal, porque usted es el que nos preside por la decisión mayoritaria de los que estamos aquí, pero todos somos corresponsables de la gestión parlamentaria. Y así como lo hice por escrito, le deseo éxitos en su gestión, porque de usted también dependemos los legisladores para que el Congreso se oriente por el mejor derrotero posible. Pero para que no pierda su prestigio, señor presidente, no puede ser que ahora se pretenda sorprendernos postulando al Consejo de la Legislatura a una persona que no pertenece a ninguna de las 3 bancadas constituidas, porque así como se alude ese derecho supuesto de quienes no se han constituido como bancadas, entonces muchos también podríamos aludir el mismo derecho en nuestro favor. ¿Y por qué entonces tendrían que ser unos y no otros? Señor presidente, hay que actuar con seriedad, hay que sentar precedentes en la gestión parlamentaria. Usted ha dicho, y es la palabra del presidente del Parlamento, hay 3 bancadas. ¿Qué es lo que dice la ley? Un representante por cada bancada. Estamos ante un vacío, porque no hay otra bancada que ocupe ese cuarto lugar. Pero no por eso podemos nosotros admitir que se pretenda ahora, a través de esa moción, cumplir con acuerdos políticos que son legítimos, pero no cuando se los hace ultrajando la ley de la función legislativa y pretendiendo ahora hacer aparecer a una persona como miembro de una bancada de la que no ha sido parte. Señor presidente, hago una comedida exhortación, que no se tomen estos temas personales, porque yo soy ya por 3ª vez legislador y conozco el Congreso, y quiero ser muy enfático, que todo el mundo sepa
que yo sé que esta no es una cofradía ni un club social. Aquí no se juegan sentimientos, aquí no se juegan simpatías, aquí lo que se juegan son posturas de orden político, porque este es un foro político. Y como es un foro político, yo tengo derecho a objetar. Le queda un minuto, asambleísta. Sí, señor presidente, gracias. A objetar una postulación que no coincide con la palabra del presidente del Congreso, que no coincide con lo señalado en la ley de la función legislativa, que no coincide con lo que dice la Constitución y lo que es más grave, que pone en grave riesgo el prestigio del Congreso y del Parlamento ecuatoriano. Gracias, señor presidente.